¿sí? Esto sucedió en 1996. Esta mujer, en el pueblo donde vivía esta mujer, Keisha Thomas, alguna vez se realizó un evento, un programa de esta organización, no sé si ustedes han escuchado, que se llama el Ku Klux Klan. ¿Han oído del Ku Klux Klan? Es de esa organización son personas racistas, ¿sí? Que abogan ellos por la supremacía de la raza blanca. No sé si han visto que a veces se visten con esas túnicas blancas y esas capuchas, ¿sí? Esta organización, el Ku Klux Klan, organiza un evento, ¿sí? En esta ciudad, en Michigan, en Estados Unidos. Y resulta que hay también un grupo de manifestantes en contra de este evento. Sí, era un grupo de personas de raza negra que salieron a manifestarse en contra de este evento del Ku Klux Klan. Y en eso, entre la manifestación y la confrontación, resulta que estas personas que manifestaban le atrapan a una de las personas que era miembro del Ku Klux Klan, ¿sí? Le cogen, le atrapan, le empiezan a pegar, a darle incluso con palos, a patearle, a pegarle en el suelo, ¿sí? Y esta mujer que yo les cuento, Keisha Thomas, tengo unas fotos, no sé, Miguel, si puedes ponerle. Sí, esta es Keisha Thomas, es una mujer de 18 años, en ese tiempo tenía 18 años. Ella, cuando vio que le estaban pegando a esta persona, a este hombre del Ku Klux Klan, ella se lanzó encima y le protegió para que no le sigan pegando. ¿Sí? Se arriesgó, incluso dice que muchos le empezaron a pegar a ella incluso. Pero ella se lanzó encima de él para protegerle, para que ya no le maltraten, para que ya no le peguen. ¿Sí? Traje yo esta foto porque esto vi en un reportaje en el internet. Lo que ella hizo es interesante, ¿sí? Es muy interesante. Cuando yo leía este artículo en la radio, ¿puedes quitarle nomás? Bueno, esta foto es otra imagen también. Bueno, cuando yo leía este artículo, el reportero quien escribe estas palabras. Dice, ella se arriesgó físicamente para proteger a alguien que en mi opinión no hubiese hecho lo mismo por ella. Eso dice la BBC. ¿Quién hace esto en este mundo? La pregunta del reportero era, ¿quién hace esto en este mundo? Ella se arriesgó para defender a alguien que era su enemigo, ¿sí? Los del Ku Klux Klan prácticamente eran sus enemigos, ¿sí? Y ella se arriesgó para salvarle la vida. Ella amó a su enemigo. La pregunta del periodista era, ¿quién hace esto en este mundo? ¿Puedes quitarle nomás la foto? Sí. La pregunta que yo me plantearía ahora es, ¿quién debería hacer esto en este mundo? ¿Quién debería hacer eso? ¿Quién debería amar a los enemigos? Es precisamente de eso que vamos a hablar hoy, ¿sí? De acerca del amor a los enemigos. Seguimos hablando del Sermón del Monte. Todas estas semanas hemos estado hablando sobre este hermoso sermón de Jesús y ahora vamos a topar este tema tan importante, el amor a los enemigos, ¿sí? Yo pienso que en toda la Biblia es uno de los temas más desafiantes para la vida cristiana. Para el cristianismo en sí es uno de los temas más desafiantes, el amor a los enemigos. Y vamos a leer un texto en el que Jesús nos habla de esto y nos da algunas razones de por qué como cristianos deberíamos amar a los enemigos. Vamos a ver qué nos dice Jesús y vamos al Evangelio de Mateo que estamos leyendo, al capítulo 5. Vamos a leer los versículos desde el 43 hasta el 48. Mateo 5 del 43 hasta el 48, también lo tienen en la pantalla, pueden leerlo ahí. Dice la palabra de Dios. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo,
amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Como yo digo, es uno de los textos más desafiantes en toda la Biblia. Y aquí Jesús nos da algunas razones de por qué amar a nuestros enemigos. Y lo primero que podemos mirar en este texto, ¿sí?, es que amar a los enemigos es la voluntad de Dios. Amar a los enemigos es la voluntad de Dios. Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, dice Jesús, amen a sus enemigos y lloren por quienes los persiguen. Yo creo que este es uno de los principios que hace al cristianismo tan distinto, ¿no? Tan distinto. Este es uno de los principios que vuelven al cristianismo una fe única. Yo les converso un poco de mi testimonio. Cuando yo no era cristiano, yo era bastante escéptico, ¿no?, con cuestiones de religión o cualquier cosa así. Era muy escéptico. Pero a mí me gustaba leer mucho y me gustaba leer la Biblia, ¿no? Aunque no creía, no aceptaba muchas cosas, pero era interesante leer, en especial los evangelios, ¿sí? Y en especial cuando llegaba a leer el Sermón del Monte, había algo que yo miraba en Jesús, ¿no? Y yo decía, ¿quién es este hombre que enseña estas cosas, ¿no? ¿Quién puede enseñar estos principios tan diferente? ¿Quién puede enseñar algo así como amar a los enemigos? Esto es distinto, es contrario al pensamiento del ser humano, es tan contrario a la naturaleza del ser humano. Y yo pensaba, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este Jesús que enseña todas estas cosas, ¿no? Y yo creo que eso fue algo que Dios usó en mi vida para que poco a poco fuera aprendiendo más acerca de Jesús y algún día lo reconozca como mi Señor y mi Salvador, ¿no? Fue eso, porque esto es lo que hace a la fe cristiana y es lo que hace a Jesús tan distinto y tan diferente, la voluntad y el mandamiento de amar a los enemigos. Esto es tan contrario a lo que el mundo enseña, tan contrario a lo que la naturaleza humana nos pide, a lo que el instinto humano pide, y Jesús es tan contrario. Jesús mismo lo pone en estas palabras. Él dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Jesús pone primero lo que se escucha por ahí, la voluntad del mundo, pongámoslo así. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. De pronto Jesús lo dijo esto porque tal vez eso era algo que se escuchaba en el tiempo de Jesús, ¿no? Y quién sabe, tal vez era una enseñanza incluso de los líderes, los intérpretes de la ley, tal vez, ¿no? Pero de pronto eso estaba escuchándose. Y si analizamos esta afirmación, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. La primera parte está bien, ¿no es cierto? Y la primera parte está incluso en las escrituras que tenían los judíos. Esto es algo que se repite en Deuteronomio, es algo que se repite en Levítico. Ama a tu prójimo como a ti mismo, incluso se dice. Entonces, la primera parte estaba bien, es parte de la Biblia. Citaban, en cierto sentido, citaban a la Biblia. Pero la segunda parte, pero odia a tu enemigo, eso no estaba en las escrituras. En ninguna parte, ni siquiera fue nunca la intención de Dios, eso de odia a tus enemigos. Eso fue un añadido de la gente, de mucha gente en ese tiempo. ¿Y por qué añadieron eso? Tal vez ellos dijeron, pues es lógico, ¿no? O tal vez dedujeron. Si la Biblia dice que tengo que amar a mi prójimo, entonces no dice nada de mi enemigo y tengo todo el derecho de odiar a mi enemigo. Tal vez dijeron, eso es lógico, lo dedujeron, ¿no? Yo creo que lo que ellos hicieron es imponer su propia forma de pensar al texto de las Escrituras.
impusieron su propia forma de pensar a la Biblia para tratar de justificarse sus acciones. ¿Por qué? El pueblo judío, en su mayoría, ellos consideraban a su prójimo solamente a otras personas del pueblo judío, y si alguien era extranjero, muchos de ellos pensaban que podían tratarlo de cualquier manera y trataban de justificarse incluso con la ley, ¿sí? Entonces aquí vemos esto, ellos trataban de justificarse sus actitudes en contra de los extranjeros, diciendo esto, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo. Yo creo que los seres humanos tenemos a veces esa tendencia de hacerle decir, o querer hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, para tratar de justificarnos también, ¿no? Nuestras actitudes. Y este caso es un ejemplo, ¿no? Sabemos lo que dice la Biblia acerca del amor en todas partes. Específicamente aquí, el amor a los enemigos. Sin embargo, eso no es así. Existen momentos en la vida cuando alguien nos hace daño, alguien nos lastima, ¿sí? Alguien nos trató mal. Y tratamos en nuestro corazón de justificar el poder resentirnos con esa persona, el poder devolver el daño tal vez. ¿Sí? Queremos justificarnos. Esa es nuestra naturaleza, ¿sí? A veces pensamos o queremos pensar que solamente existen ciertas personas a quienes podemos amar y debemos amar, y hay otras personas a quienes no tenemos la responsabilidad de amar. Tal vez sea algo en la naturaleza humana que queremos justificarnos, ¿no? Yo he conocido a cristianos que a veces dicen, sí, las enseñanzas del Sermón del Monte son muy bonitas, son muy lindas, pero son muy idealistas, ¿no? ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién puede amar a los enemigos? Eso es algo ideal. No, nosotros todavía no podemos, ¿no? Y se justifican a sí mismos. Y está bien que yo devuelva el daño, está bien que yo no perdone, está bien que yo esté resentido. Está bien que haya personas a quienes yo no tengo la obligación de amarles, no tengo el deber de amarles. Era algo como lo que pensaban los judíos, ¿no? Tal vez muchos de ellos tal vez pensaban, solo a los de mi pueblo tengo la responsabilidad de amar, a los demás no tenemos responsabilidad. Pensando en esto, yo recordaba cuando Jesús cuenta la parábola del buen samaritano. Ustedes han leído en el Evangelio de Lucas, lo pone de esta manera. Lucas cuenta que se acercó un maestro de la ley, ¿no? un intérprete de la ley, a Jesús y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, Jesús le dice, tú eres intérprete de la ley, ¿cómo la interpretas? ¿Qué ves ahí? Y este hombre dice, pues sí, dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas. Y tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Jesús le dice, está bien, haz eso y vivirás. Pero dice aquí el Evangelio de Lucas que este hombre no se quedó tranquilo y trataba de justificarse a sí mismo. Y tratando de justificarse a sí mismo dijo, pero Señor, ¿quién es mi prójimo? Trataba de justificarse por esta situación. Él pensaba que solamente al pueblo de Israel tenía el deber de amar. Ellos eran su prójimo. Entonces Jesús cuenta la parábola del buen samaritano, ¿no? Que hubo un hombre que fue lastimado, pasó un sacerdote, no lo atendió, ustedes conocen, ¿no? Pasó un levita también, fue indiferente, pero pasó un samaritano y se compadeció y lo atendió, lo curó, se sacrificó por esta persona. Y culturalmente nosotros también sabemos la relación que había entre judíos y samaritanos. Con esta parábola Jesús le estaba mostrando a este hombre que no existían excusas para no amar. No existía una excusa para tratar de justificarse que solo a ciertas personas tenía que amar. Jesús le mostró que incluso los samaritanos con quien ellos no se llevaban eran también el prójimo. Y Jesús muestra con esta parábola que incluso ellos pueden tener actitudes más, compasivas que los propios judíos. Pensemos en nuestra vida, ¿no? Existen personas a las que creemos que no tenemos la responsabilidad de amar. Reflexionemos un poco en eso, ¿no? En nuestro contexto, en nuestro entorno. Existen personas
Hay quienes pensamos en realidad que no tenemos la responsabilidad de amar a esas personas. O existen circunstancias en nuestra vida en las que ponemos excusas para no amar a alguien, ¿no? En otras palabras, preguntémonos, ¿estamos escuchando la voz del mundo que dice, ama a tus amigos y odia a tus enemigos? ¿Es esa la voz que escuchamos? Es esa la voz del mundo. Ama a tus amigos y odia a tus enemigos. ¿A quién estamos escuchando? ¿O escuchamos a la voz de Jesús? La voluntad de Jesús es ama a tus enemigos. Ora por quienes te persiguen. Jesús tenía toda la autoridad para enseñar eso. A mí me gusta, una de las cosas que me gusta también en el Sermón del Monte es la manera en que Jesús enseña. Él dice, pero yo les digo, ¿no? Eso hace a Jesús diferente, ¿no? Cuando nosotros leemos un libro de un profeta, o un profeta siempre escribe, pero Dios dice, ¿no es cierto? Pero Dios enseña, esta es la voluntad de Dios. Pero ahí se ve la autoridad que tenía Jesús como Dios mismo aquí en la tierra. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. La voluntad de Jesús es contraria a la voluntad del mundo. ¿Quién es mi enemigo? Como hemos hablado y obviamente sabemos, nuestro enemigo es alguien que nos hace daño, alguien que nos lastima, alguien que nos ha tratado mal. Pero no solamente eso, ¿no? Pensando en todo lo que hemos mencionado, un enemigo es todo aquel que no forma necesariamente parte de nuestro círculo de amigos. ¿Sí? La responsabilidad de amar del cristiano está para todos, no solamente con aquellos que forman parte de nuestro círculo de amigos, de nuestro círculo de conocidos. ¿Sí? La voluntad de Dios es el amor para todos los seres humanos, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Cuando Jesús pone, oren por quienes los persiguen, ¿quién era el que perseguía a los cristianos? Era precisamente un no cristiano. Entonces lo está poniendo Jesús también en ese sentido. Amén, incluso a los no cristianos, a los que están afuera, a los que están lejos de su círculo social. Amén. Ahí es cuando uno se puede ponerse a pensar, pero ¿cómo puedo amar si ni siquiera conozco a las personas? ¿Cómo puedo amar? No, esto escucho mucho, pero si no siento amar, ¿no? ¿Cómo puedo amar si no me nace amar? ¿Sí? Eso es por causa de, hemos comentado en otras ocasiones también, un poco el concepto equivocado que tenemos acerca del amor bíblico, ¿no? En la Biblia el amor no es algo así solamente como un sentimiento, como algo bonito que yo siento por alguien. No necesariamente, ¿no? En la Biblia el amor es entregarse a uno mismo, sacrificarse a uno mismo por las demás personas. Es decir, el amor bíblico, el amor ágape que aquí Jesús menciona, es el amor que hace cosas prácticas en beneficio de las demás personas. El amor expresado es decir, es una decisión que tomamos de buscar el bienestar de los demás. Por eso aquí Jesús cuando pide esto, amen a sus enemigos, Él pone inmediatamente cosas prácticas que podemos hacer, como orar por quienes los persiguen. Es que no siento amarle, pero oremos por esa persona. Oremos. Pidámosle a Dios el bienestar de esa persona. Aquí me gusta cómo Lucas relata este texto. Es un texto paralelo también, refiriéndose a la misma enseñanza. Busquemos un rato. Vamos a Lucas capítulo 6. Leamos los versículos desde el 27 hasta el 31. También está en la pantalla para los que quieran leer. Lucas 6, del 27 al 31. Sí, es un pasaje paralelo, la enseñanza de Jesús es la misma. Pero vamos a ver algunas cosas interesantes. Aquí Jesús dice, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra.
Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida. Y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Eso sería el amor bíblico. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Aquí vemos que Jesús está hablando del amor, pero está hablando de acciones prácticas, ¿no? Hagan el bien a quienes los odian. Actúen, hagan algo, ¿no? Bendigan a quienes los maldicen, ¿sí? Oren por quienes los maltraten, ¿sí? No busquen venganza a ustedes mismos, ¿sí? Es decir, pensando en esto, en la vida cristiana, no se trata solamente de no devolver mal por mal. A veces pensamos que lo ideal es simplemente no devolver mal por mal. Me hacen mal, no devuelvo mal y estoy en paz. Cuando yo veo las enseñanzas de Jesús, veo que la cosa va un poco más allá, es un poco más activo. No es solamente que no devuelvo mal por mal, sino que yo devuelvo con bien al mal que me hacen a mí. Sí, es un poco más activo. Tomar un poco la iniciativa de buscar el bien de la persona que me hace mal. Sí, es algo activo y se puede mostrar, como Jesús mismo dice aquí, de muchas formas. Haciendo el bien, bendiciendo o orando simplemente. Si no tengo la opción de hacer algo bueno por alguien que me lastimó, por lo menos voy a orar por esa persona. ¿Sí? Voy a hacer algo. Eso es lo que Jesús nos quiere enseñar en tanto al amor a los enemigos. Entonces, ¿por qué amar a los enemigos? Esto es lo primero que vemos aquí. Porque es la voluntad de Dios. Que ya debería ser para nosotros suficiente razón. ¿Sí? Es la voluntad de Dios. Sin embargo, aquí en el Sermón del Monte Jesús nos da una segunda razón de por qué amar a los enemigos. Jesús nos dice que amar a los enemigos es para seguir el ejemplo de Dios. En el versículo 45 dice Jesús: para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Amar a los enemigos es también para seguir el ejemplo de Dios. Para seguir el ejemplo de Dios, primero porque somos hijos de Dios, dice Jesús. Para que sean hijos de Dios, de su Padre que está en el cielo. Lo que quiere Jesús decir aquí es para que se comporten como hijos de Dios. Amar a los enemigos es una evidencia de que en realidad queremos comportarnos como hijos de Dios. Queremos portarnos como hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Hay un dicho, todos conocemos, han escuchado, de tal palo, tal astilla. ¿No? ¿Qué quiere decir esta frase? Que por lo general los hijos se parecen a los padres, ¿no? Queramos o no, sabemos que esto es así. Un hijo se parece, de una u otra forma, se parece a sus padres, ¿no? Y yo, en mi caso, a mí me pasa muy a menudo que hay personas que no me conocen, no me han visto, pero a veces se acercan donde mí porque le conocen a mi papá y me dicen: usted ha de ser hijo del Huguito Vázquez, ¿no? Mi papá se llama Hugo también. Y yo, sí. Y es bueno, a mí me gusta, pero y en realidad a veces veo las fotos de mi papá, veo fotos mías y digo, sí, nos parecemos, ¿no? A veces hasta en los gestos o cosas así. Y los hijos se parecen a los padres por dos factores, ¿no? Uno es genético, es hereditario, ¿no? Algo que heredamos de ellos, es un factor, y hay otro factor que es también, se puede decir, educacional, ¿sí? Porque crecemos con el ejemplo de ellos, miramos sus actitudes y después algo se nos queda, ¿no es cierto? Nosotros nos debemos parecer a Dios también por dos factores, ¿no? Hay también un factor hereditario. Dice la Biblia que Él nos ha dado de su espíritu. Él nos ha dado de su espíritu.
Es algo hereditario, algo que Jesús nos dejó. La Biblia dice que es el Espíritu de Dios el que forma nuestra vida, el que hace que en nuestra vida se produzca el fruto de parecernos a Jesús. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Es decir, Dios es quien nos capacita para poder hacerlo. Estos principios del Sermón del Monte a veces suenan, y claro que suenan y se lee uno muy, muy radical, ¿y quién puede hacer eso? ¿Sí? Pero Dios nos ha dado de su Espíritu, por su gracia, para que sea el Espíritu de Dios quien produzca en nosotros ese fruto, ¿no? Que a medida que nosotros nos dejamos dirigir por el Espíritu de Dios, vamos a producir el fruto del amor. Sí, en este sentido, el fruto de amar aún a los enemigos. Hay una frase de este teólogo, Agustín de Hipona. Él solía decir, Señor, en sus oraciones, él decía, Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Y es muy interesante, ¿no? Él decía, dame lo que pides y pide lo que quieras. Lo que él estaba diciendo, Señor, es pídeme hacer cualquier cosa, no importa, pídeme hacer lo que sea, pero dame tú la capacidad para poder hacerlo. ¿Sí? Así es la vida cristiana. Esa debe ser nuestra oración, Señor, ayúdanos a obedecer tu palabra. Estamos dispuestos a obedecer lo que tú nos pidas, pero que seas tú, que sea tu Espíritu quien trabaje en nuestra vida. Entonces nos parecemos a Jesús también primero por un factor que es hereditario. Pero por otro lado también nos parecemos a Dios, o debemos parecernos a Dios, porque también vemos el ejemplo de Dios. También podemos ver lo que Él hace. Y debemos amar a nuestros enemigos porque Dios ama a sus enemigos. Debemos amar a todos porque Dios ama a todos. Jesús eso es lo que aquí deja claro. Dice, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos. Él hace que llueva sobre justos e injustos. Eso es lo que Dios hace. ¿Qué es el sol? ¿Qué es la lluvia? Pues es muestra de la gracia de Dios. Son dos elementos de la naturaleza que son necesarios para nuestra vida. ¿Sí? Y eso ya es gracia de Dios, eso ya es fruto del amor de Dios, de la misericordia de Dios. El sol que nos alumbra, que nos da calor. La lluvia que es el agua que es vital para nuestra vida. Y Jesús dice eso, Dios lo hace sin discriminación, sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Ese es el amor de Dios, esa es la gracia de Dios. Y es lo que Jesús pide que nosotros imitemos. Y yo creo que el imitar a Jesús, a Dios, va más allá de esto. Porque si nos ponemos a pensar en el ejemplo más grande de amor a los enemigos, pues lo puso Jesús mismo, al morir en la cruz. ¿Sí? Él murió por nosotros, que éramos enemigos de Dios. Y Él se entregó, se sacrificó por amor. Quiero leer un texto, esto está en Romanos. Aquí nos habla el apóstol Pablo. Romanos 5, leamos desde el 6 hasta el 8. Dice el apóstol Pablo, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun a pesar de que éramos pecadores, aun a pesar de nuestra maldad, aun a pesar de que esto nos convertía en enemigos de Dios, Él se entregó, Él dio su vida para salvarnos. Y aun a pesar de que hoy le seguimos fallando a Dios, Él nos sigue perdonando. Nos sigue dando de su amor. Nos sigue dando de su misericordia. El ejemplo más grande de amor a los enemigos es Jesús en la cruz. En el camino a la cruz dice la Biblia que Jesús oró
por sus enemigos. Él tiene toda la autoridad de pedirnos a nosotros que oremos por nuestros enemigos. Dice la Biblia que por quienes le estaban lastimando, le estaban crucificando, Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él oró por sus enemigos. Quiero citar aquí una frase, esto es en cambio de John Stott. Él escribe: si la cruel tortura de la cruz no pudo acallar la oración del Señor por sus enemigos, ¿qué dolor, orgullo, prejuicio o agitación podría justificar nuestro silencio? Leo nuevamente. Si la cruel tortura de la cruz no pudo acallar la oración del Señor por sus enemigos, ¿qué dolor, orgullo, prejuicio o agitación podría justificar nuestro silencio? Cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos hace daño, yo pienso que tal vez nos ayude a pensar en esto, pensar en lo que Jesús hizo, ¿no? Pensar en que esta persona que nos está lastimando, Dios la ama. Dios la ama y lo que Dios está buscando es el arrepentimiento de esa persona. Tal vez eso nos ayude. Tal vez nos ayude a pensar que el ofensor, la persona que nos ofende, es mucho más que la ofensa. Nosotros nos quedamos solo con la ofensa en la mente. Pero la persona que nos ofende es mucho más que la ofensa. La persona que nos ofende es un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Es un ser humano a quien Dios ama. Es un ser humano a quien Dios está buscando salvar. A quien Dios está buscando el arrepentimiento. Es un ser humano por quien Dios también de pronto está con dolor en su corazón por las actitudes que tiene. Pero Dios busca su arrepentimiento. Y tal vez Dios quiera usar nuestra vida. Tal vez Dios permite que alguien nos haga daño porque quiere usar nuestra vida para que oremos por esa persona. Tal vez quiere usar nuestra vida para que por el testimonio que nosotros damos en cómo reaccionamos ante la ofensa, esa persona pueda ver que hay algo diferente en Jesús. Pueda ver en nosotros la luz de Jesús. Podemos pensar en eso y nos puede ayudar mucho. Tal vez Dios quiere usar nuestra vida para llevar a esa persona también a conocer a Jesús. Eso es muy importante. Es muy importante. Debemos amar a nuestros enemigos, ya hemos visto, ¿no? Porque es la voluntad de Jesús. También porque es seguir el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Dios. Porque somos hijos de Dios, porque Dios lo hace. Y también Jesús dice algo interesante, porque esa es nuestra meta también como cristianos. En el versículo 48 dice Jesús aquí: por tanto sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Es la meta de la vida cristiana. Sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. La Biblia nos dice que debemos ser imitadores de Dios en muchas cosas, pero en lo que más se repite que debemos imitar a Dios es precisamente en el amor. Cuando más se repite en la Biblia que tenemos que imitar a Jesús o imitar a Dios, es precisamente en el amor. En el amor. Yo me ponía a pensar, porque si imitamos a Dios en su amor, lo imitamos en todo. Lo imitamos en lo más importante. ¿Sí? Si imitamos a Dios en su amor, lo imitamos en todo. Y en lo más importante para la vida cristiana. Por eso alguien decía: ama y haz lo que quieras, ¿no? Agustín de Hipona también. Y Jesús lo resumió todo. Jesús algunas veces repitió esto: esto es toda la ley y esto es todos los profetas. Ama a Dios con todo tu ser y ama a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume todo. Eso es lo que tenemos que imitar de Dios. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Ojo, también hay que aclarar que aquí en la Biblia, en este texto, el ser perfecto
no necesariamente significa no tener nunca fallas, no tener ya ninguna debilidad, ningún defecto, ¿sí? Lo que aquí Jesús hace referencia, y en el griego lo podemos ver así, que esta palabra perfecto tiene un énfasis más bien en ser completo o en haber alcanzado la madurez cristiana. Eso es llegar a ser perfecto en este contexto, como su Padre Celestial es perfecto, es haber alcanzado a la madurez cristiana. No que nunca nos vamos a equivocar, no que nunca vamos a fallar, pero que sí hemos llegado en nuestra vida a un punto en el que somos, comprendemos la necesidad de amar a nuestros enemigos incluso. Comprendemos la necesidad de parecernos a Dios. Ese es el objetivo y eso es algo que sí lo podemos cumplir. Entonces no hay excusas que alguien diga, no, el sermón del monte es algo muy ideal, algo utópico, algo que nadie lo va a cumplir. No, sí se lo puede. Sí se lo puede porque Dios nos ha dado, como yo decía hace un rato, de su Espíritu. ¿Sí? Podemos llegar a alcanzar la madurez en la vida cristiana. Debemos amar a nuestros enemigos porque es la voluntad de Dios, porque Él nos da el ejemplo de hacerlo. Yo he puesto aquí un tercer punto para los que tienen en sus boletines, pueden leer: ama a tus enemigos, atrévete a ser diferente. Amar a los enemigos nos hace diferentes. Ama a tus enemigos, atrévete a ser diferente. En los versículos del 46 al 47, Jesús dice: si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Hermanos, si amamos solamente a quienes nos aman, si somos amables solamente con quien es amable con nosotros, ¿qué hacemos más de los que no son creyentes? ¿En qué superamos a los no creyentes si hacemos solamente eso? Amar a quien nos ama, saludar a quien nos saluda, ser amable con quien es amable. Jesús dice: hasta los no creyentes hacen eso. ¿En qué le superamos nosotros si nosotros también solamente nos limitamos a hacer eso? ¿En qué le superamos? En todo el Sermón del Monte, Jesús deja claro que hay muchas cosas en la vida del cristiano, en la ética del cristiano, que tiene que superar a la ética del mundo. En la justicia, en la santidad, en el amor. Tiene que superar la ética del cristiano. Pero si hacemos lo mismo que los no cristianos, ¿en qué lo superamos? Eso es lo que Jesús deja aquí claro en este texto, ¿no? Claro en este texto. La ética del cristiano debe ser diferente. La ética del cristiano debe ser la ética de Jesús. La ética del cristiano puede cambiar el mundo, porque Jesús cambió el mundo. ¿Sí? Alguien decía: tanto ojo por ojo va a dejar ciego al mundo. Por eso Jesús es diferente. ¿Sí? Hermanos, devolver el bien cuando alguien nos hace bien es algo humano. Pero devolver con bien cuando alguien nos hace mal es algo divino. Es algo divino y es ahí donde un cristiano tiene que apuntar. Quiero concluir este mensaje haciendo un pequeño resumen, ¿no? Amar a los enemigos es la voluntad de Dios para su pueblo. Demuestra que queremos imitarlo en su carácter, ya que eso es lo que hizo Él por nosotros en Cristo Jesús. Y eso nos da una identidad ante el mundo como hijos de Dios. Yo decía, puede ser uno de los principios más desafiantes en toda la Biblia, pero no estamos solos en esto, ¿sí? Él nos da de su gracia. Él nos levanta incluso cuando en esto fallamos a cada momento, ¿sí? Él nos da de su gracia, nos da de su amor. Y solo una reflexión final.
pensando en esta historia que les comenté al inicio, ¿no? de Kesia Thomas, esta mujer que fue capaz de arriesgarse a morir incluso por alguien que era su enemigo. ¿Sí? El reportaje que yo leía en el internet, en la BBC, decía que esta mujer hizo eso por sus convicciones religiosas. ¿Sí? Yo traté de buscar en otras fuentes, pero no encontré en realidad cuáles eran esas convicciones religiosas, ¿no? El reportaje solo decía que ella había hecho eso por sus convicciones religiosas. Pero yo me puse a pensar, ¿qué religión puede hablar de esto? ¿Quién más acerca de Jesús puede ser tan radical en amar a los enemigos? ¿No? Pensaba yo, lo más probable es que ella sea cristiana. Y también pensando en eso, en que ella se arriesgó por su enemigo, arriesgó que le maltraten por un enemigo. Pensaba que lo que hizo Jesús por nosotros es mucho más. No tiene ni siquiera comparación con eso, ¿sí? Jesús dio su vida, ¿no? por nosotros que también éramos sus enemigos. Jesús hizo eso. Miremos a la cruz como el instrumento de nuestra salvación, pero también miremos a la cruz como un ejemplo de vida, de amor, de perdón, de entrega, ¿no? Por las demás personas. Vamos a orar. Quisiera que nos pongamos de pie.